Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos. Esta semana vamos a explorar el capítulo que se llama Recuperar una sensación de fortaleza, que hace parte de la semana 8 del libro El camino del artista de Julia Cameron. Esta semana se ocupa de otra gran fuente de bloqueo creativo, el tiempo. Explorarás cómo has utilizado tu percepción del tiempo para evitar asumir riesgos creativos. Identificarás cambios prácticos e inmediatos que puedes poner en marcha en tu vida actual. Excavarás en los condicionamientos tempranos que pueden haberte animado a conformarte con mucho menos de lo que deseas creativamente. Una de las tareas más difíciles a las que debe enfrentarse un artista es además fundamental, la supervivencia artística. Todos los artistas deben aprender el arte de sobrevivir a la pérdida. Pérdida de esperanza, de orgullo, de dinero, de fe en uno mismo. Aparte de nuestras muchas ganancias en una carrera artística, sufriremos estas pérdidas de forma inevitable. Son los riesgos del camino y en muchos sentidos sus carteles de señalización. Las pérdidas artísticas pueden transformarse en ganancias y en fortalezas artísticas, pero esa transformación no para llevarse a cabo en el aislamiento de un cerebro de artista atormentado. Como dicen siempre, que pueden los expertos en salud mental para atravesar el dolor y dejarlo atrás, debemos reconocerlo y compartirlo. Dado que las pérdidas artísticas rara vez son lamentadas o reconocidas abiertamente, se convierten en cicatrices que bloquean el crecimiento creativo. Si las creaciones artísticas son las crías de nuestro cerebro, las pérdidas artísticas son nuestros abortos. Tal vez la forma más dañina de pérdida artística tenga que ver con la crítica. Al artista interior como al niño interior rara vez le hace daño la verdad. Lo diré otra vez. La crítica verdadera muchas veces libera al artista a quien va dirigida. Somos como niños, pero no somos inmaduros. Ja. Es muchas veces el sonido interior que acompaña la llegada de una flecha crítica certera y bien dirigida. El artista piensa, sí, eso lo veo, eso es, eso lo puedo cambiar. La crítica que hace daño a un artista es la crítica ya sea bien o mal intencionada, que no contiene un gramo salvador de verdad y sin embargo está llena de verosimilitud condenatoria o conlleva un juicio general inexpugnable que no puede refutarse de manera racional. He tenido el privilegio a lo largo de la última década de aventurarme a dar clases en el mundo académico. Según mi experiencia como artista invitada, muchos académicos son seres artísticos profundamente frustrados por su incapacidad para crear, con grandes habilidades para el discurso intelectual, distanciados por esa misma destreza intelectual de sus propios impulsos creativos, muchas veces se encuentra muy inquietante la creatividad de sus alumnos. Como están dedicados a la apreciación erudita del arte, la mayoría de los académicos descubren que al mirarla de cerca la bestia les intimida. Tienden a ver los programas de escritura creativa con justificada sospecha. Esa gente no está estudiando la creatividad, la está practicando. ¿Quién sabe a dónde puede conducir tal cosa? Estoy pensando concretamente en el jefe de un departamento de estudios fílmicos que conozco. Un director de cine muy dotado que durante años no pudo o no quiso exponerse a los rigores de la creación. Al canalizar sus feroces impulsos creativos hacia la vida de sus estudiantes, se dedicaba de forma alternativa a sobreprotegerlos o a minar sus esfuerzos, buscando satisfacer o justificar de manera indirecta su propia posición como espectador. A pesar de querer con todas sus fuerzas que este hombre me cayera mal, puesto que sin duda me disgustaba su forma de comportarse, me vi incapaz de pensar en él sin compasión. Su malograda creatividad tan luminosa en sus primeras películas se había oscurecido hasta llenarse de sombras. Primero en su propia vida y después las vidas de sus estudiantes. En el más amplio sentido de la palabra era un monstruo creativo. El trabajo de los estudiantes era examinado a menudo, pero pocas veces era apreciado. Muy al contrario, fueran cuales fueran sus verdaderos méritos, el trabajo se contemplaba solo en función de sus defectos. Una y otra vez fui testigo de cómo muchos trabajos prometedores se enfrentaban con golpes de tendrías que haber, podrías haber o pudieras haber, en lugar de ser considerados en lo que eran. Los artistas y los intelectos no son el mismo tipo de animal. Cuando yo misma era una joven artista, eso me resultaba muy desconcertante.
Tengo considerables dotes para la crítica. De hecho, he recibido premios internacionales por ponerlos en práctica, pero por desgracia descubrí que esas mismas dotes se aplicaban mal cuando se centraban en proyectos artísticos embrionarios, ya fueran los míos o los de otros. Los artistas jóvenes son plantas de semilleros, sus obras tempranas son como matorrales, y los salones académicos, con su gusto por elevados teoremas intelectuales, hacen poca cosa por alimentar la vida del sotobosque. Como profesora, mi triste experiencia es que muchos creadores de talento se vieron intimidados de forma temprana e injusta por su incapacidad para ajustarse a unas normas que no eran las suyas. En otras palabras, como árboles más altos que somos, no dejemos que nuestros más oscuros instintos jueguen sin control con las semillas de artista que hay a nuestro alrededor. Cuando Ted terminó de escribir su primera novela, la envió como un valiente a un agente literario. Adjuntó un cheque de $100 para pagar al agente por tomarse el tiempo y el trabajo de leerla. Lo que le llegó de vuelta del correo fue una sola página con una redacción inútil, irresponsable e imprecisa. Esta novela es medio buena y medio mala. Es el peor tipo de obras. No puedo decirte cómo arreglarla. Te sugiero que pases página. Cuando yo conocí a Ted, llevaba 7 años bloqueado. Al igual que a muchos principiantes, nunca se le ocurrió buscar una segunda opinión. Con enorme dificultad me enseñó la novela. Como amiga suya, se me rompía el corazón al ver cómo esa novela había sido maltratada. Como profesional me sentí impresionada, tan impresionada que me encontré frente al primer estudiante a quien desbloquear. Por favor, intenta escribir otra vez. Puedes hacerlo. Sé que puedes hacerlo. Comencé. Ted estaba dispuesto a arriesgarse al desbloqueo y hace ahora 12 años empezó a trabajar en las páginas matutinas. Ha escrito 3 novelas y los guiones de 2 películas. Tiene un buenísimo agente literario y cada vez mayor reputación. Para llegar a donde está ahora, Ted tuvo que volver a sentir y padecer la herida que había sufrido de joven. Tuvo que hacer las paces con los años perdidos que esta herida le había costado. Página a página, día tras día, poco a poco, tuvo que ir reconstruyendo su fortaleza. El arte es el acto de estructurar el tiempo. Míralo de esta manera, dice una obra de arte. Así es como yo lo veo. Como comenta una burlona amiga mía, la novelista Ed Bapis, todo radica en cómo lo cuentes. Eso es particularmente cierto cuando te enfrentas a la pérdida artística. Cada pérdida debe verse siempre como una ganancia potencial. Todo está en cómo lo cuentes. Todo final es un principio, eso ya lo sabemos, pero tendemos a olvidarlo mientras estamos atravesando el dolor. Golpeados por la pérdida, nos centramos, como es comprensible, en lo que dejamos atrás, en el sueño perdido que suponía la llegada a un buen término de la obra y su espléndida acogida. Pero necesitamos concentrarnos en lo que nos espera más adelante. Y eso puede ser complicado. Tal vez no sepamos qué nos espera más adelante. Y si el presente duele tanto, tendemos a ver el futuro como el anuncio de más dolor. La ganancia disfrazada de pérdida es una potente herramienta de artista. Para adquirirla, pregúntate sencilla y directamente: ¿de qué puede servirme esta pérdida? ¿Hacia dónde dirige mi trabajo? Las respuestas te sorprenderán y te liberarán. El truco es a metabolizar el dolor en forma de energía. La clave para hacerlo es saber que existe un lado bueno, confiar en ello y actuar como si en cualquier caso existiera, a condición de que tú estuvieras dispuesta a trabajar de otra manera o a entrar por otra puerta, una puerta que tal vez hayas eludido en el pasado. Durante años jugué a la ruleta de los estudios cinematográficos. Una y otra vez sucedía que se compraban guiones originales y no se rodaban. Una y otra vez trabajos de calidad languidecían en las estanterías, víctimas de las puertas giratorias de los estudios. Películas que ya tenían luz verde morían de la noche a la mañana. Así son las cosas, me decían una y otra vez. Si quieres que tus películas se hagan, primero debes venderte como escritor y luego, si uno de tus guiones llega a rodarse y si esa película es un taquillazo y si el clima mejora un poco, entonces puede que te den la oportunidad de dirigir. Escuché esos tópicos durante largos años, asumiendo pérdida tras pérdida, escribiendo guión tras guión. Al final, después de una pérdida más, empecé a buscar la otra puerta, la que me había negado a atravesar. Decidí coger la pelota. Me convertí en una directora independiente. Abandoné Hollywood, fui a Chicago, compré una cámara de segunda mano y utilizando el dinero que había conseguido escribiendo para Miami Beach, rodé mi propio largometraje, una comedia romántica estilo años 40.
Si analizas carreras creativas largas y exitosas, verás este principio en acción. La distinguida cineasta Shirley Clark comenzó su carrera como bailarina. Si empezó a rodar fue precisamente para que hubiera películas de danza bien hechas. Fue luego cuando recibió honores como directora de primer orden y se labró una reputación en Europa, aunque no consiguiera trabajos en estudios americanos. Clark se convirtió en la primera directora americana que rodó un largo en Harlem, la primera que exploró la posibilidad de la cámara en mano, pero era mujer y vivió tiempos difíciles. Los artistas que se toman esto en serio sobreviven y a menudo prevalecen. La clave está en la acción. Si tienes que enfrentarte a una pérdida, da inmediatamente un pequeño paso para apoyar a tu artista. Aunque solo sea comprar un ramo de tulipanes y un cuaderno de bocetos, será una acción que diga te reconozco y reconozco tu dolor. Te prometo un futuro que merezca la pena. Como un niño pequeño, tu artista necesita una mamá. Ay, eso me dolió. He aquí un caprichito, una nana, una promesa. Pregunta. ¿Sabes la edad que tendré para cuando aprenda a tocar piano? Respuesta, la misma que tendrás si no aprendes. Soy demasiado viejo para eso. Está al mismo nivel que no tengo dinero para eso, como gran mentira bloqueadora que utilizamos para evitar mayores indagaciones. Soy demasiado viejo. Es algo que nos decimos para salvarnos del coste emocional para el ego que supone ser un principiante. Soy demasiado vieja para ir a una escuela de cine. Me dije a los 35 años y cuando llegué a la escuela de cine descubrí que en efecto tenía 15 años más que mis compañeros. También descubrí que tenía más hambre creativa, más experiencia vital y un ritmo de aprendizaje mucho más fuerte. Ahora que yo mismo he dado clases en la escuela de cine, descubro que muchas veces mis mejores estudiantes son aquellos que llegaron tarde a su obra. Ahora veamos el otro lado, me permitiré probarlo cuando me retire. Este es un interesante viaje tangencial por el mismo camino que intenta proteger el ego. Nuestra cultura glorifica la juventud y le permite la libertad de experimentar, y desprecia a los viejos, pero les permite estar un poco locos. Muchos creadores bloqueados se dicen simultáneamente que son demasiado viejos y jóvenes como para perseguir un sueño. Viejos y chochos, tal vez lo intenten. Jóvenes y atolondrados, tal vez lo intenten. En cualquiera de los dos escenarios, estar loco es un requisito previo a la exploración creativa. Pero queremos parecer locos e intentar algo así a nuestra edad parecería una locura. Sí, quizás. La creatividad surge en un momento y en ese momento no tenemos edad. Eso lo descubrimos cuando nos involucramos en nuestra rehabilitación creativa. Me sentí como un niño. Podemos decir después de una satisfactoria cita con el artista. Los niños no tienen vergüenza y una vez que nos hallamos en pleno flujo de creatividad, nosotros tampoco la tendremos. ¿Cuánto tiempo tardaría en aprender a hacer eso? Podemos preguntar desde el banquillo de una actividad largo tiempo apetecida. Depende, tal vez un año para llegar a dominarlo es la respuesta. Como creadores bloqueados nos gusta fingir que un año o incluso varios años es un tiempo muy largo. Nuestro ego nos tiende a esa trampa para evitar que nos pongamos manos a la obra. En lugar de permitirnos un viaje creativo, nos centramos en la longitud del viaje. Es que está tan lejos, nos decimos, puede ser. Pero cada día es un día más con algo de movimiento y el movimiento hacia un objetivo es algo muy placentero. Nuestro manejo de la edad como bloqueo para el trabajo creativo se entrelaza con nuestros pensamientos tóxicos sobre los productos terminados. Hemos establecido una edad propia para determinadas actividades. Esos requisitos artificiales del ego nos exigen que hayamos terminado ya, cuando en realidad lo que anhelamos es empezar algo. Si no pensara que al lado de los jóvenes parezco un idiota, me lanzaría a apuntarme a clases de improvisación. Si mi cuerpo tuviera algo que ver con el aspecto que tenía hace 20 años, me lanzaría a esas clases de gym jazz. Si no pensara que mi familia me iba a ver como un viejo idiota, empezaría a tocar el piano de nuevo. Todavía recuerdo algunas de mis clases. Si estas excusas están empezando a resultarte flojas, bien, pregúntate si no has empleado alguna de ellas alguna vez. Luego pregúntate si eres capaz de tener la humildad de empezar algo nuevo a pesar de las reservas que pone tu ego. Rellenar la instancia. ¿Qué quiere decir con rellenar la instancia? Me refiero a dar el siguiente pasito en lugar de saltar hacia uno mayor para el que tal vez no estés preparado. Es decir, para vender un guión primero tendrás que escribirlo. Para escribirlo se te tiene que ocurrir una idea y luego plasmarla en papel. Una página detrás de otra hasta tener unas 120 páginas de guión. Rellenar la instancia significa que escribes tus páginas matutinas. Significa que cuando la obsesión te ataca, que lo hará,
Con la idea de que este desastre no vale para nada, debes decirte a ti mismo que esa pregunta es para más adelante y volver a la tarea apropiada, la que te toca en ese momento, y eso significa escribir las páginas del día. Si desglosas un guión en lo que vas añadiendo cada día, descubrirás que esas pequeñas salpicaduras de escritura pueden hacerse deprisa y antes que cualquier otra tarea. Y puede ser que durante el resto del día te sientas libre de culpa y con menos ansiedad. La mayoría de las veces la siguiente tarea apropiada es algo pequeño: lavar tus pinceles, parar en la tienda de Bellas Artes y comprar arcilla, repasar el periódico local para ver dónde dan clases de arte dramático. Como regla que general es mejor admitir simplemente que hay siempre una acción que puedes hacer a diario por tu creatividad. Ese compromiso diario de acción es lo que rellena la instancia. La gente creativa es dramática. Usamos el drama para asustarnos de nuestra creatividad con esa idea del cambio total y muchas veces destructivo. Fantaseamos con dedicarnos a nuestro arte a tiempo completo y así no nos dedicamos a él ni a tiempo parcial ni en absoluto. En lugar de escribir 3 páginas al día de un guión, preferimos preocuparnos por cómo tendremos que mudarnos a Hollywood si conseguimos vender el guión, cosa que no podrá hacerse de ninguna manera porque estamos demasiado ocupados preocupándonos por venderlo antes de escribirlo. Cuando nos abandonamos a una fantasía frenética sobre el aspecto que tendría nuestra vida si fuéramos verdaderos artistas, dejamos de ver los muchos pequeños cambios creativos que podríamos hacer en este mismo momento. Este tipo de pensamiento de verlo todo como una perspectiva global soslaya el hecho de que una vida creativa se basa en muchos y muy pequeños pasos y muy, muy pocos saltos. Más que dar un aterrador pasito de bebé hacia nuestros sueños, nos apresuramos hasta el borde del precipicio y nos quedamos ahí graznando diciendo: no puedo saltar, no puedo, no puedo. Nadie te está pidiendo que saltes, así que eso no es más que hacer un drama. Y para el propósito de una rehabilitación creativa, el drama pertenece a la página o al lienzo o a la arcilla o a la clase de teatro, al acto de la creatividad por minúsculo que sea. La creatividad precisa actividad y para la mayor parte de nosotros eso no es buena noticia. Nos hace responsables y eso no suele gustarnos nada. Rellenar la instancia significa que tenemos que trabajar con lo que tenemos en lugar de languidecer quejándonos de lo que no tenemos. Muchos actores se permiten a sí mismos el dudoso lujo de poner sus carreras en manos de sus agentes en lugar de mantener su arte bajo la custodia de su propia alma. Cuando un agente está al mando de tu carrera creativa, te puedes desesperar fácilmente diciendo: mi agente no hace lo suficiente, en lugar de preguntarte por lo que tú mismo puedes hacer para perfeccionar tu oficio. Rellena la instancia. ¿Qué puedes hacer ahora mismo en tu vida tal y como está organizada? Hazlo. Realiza una pequeña acción diaria en lugar de abandonarte a las grandes preguntas. Los creativos en rehabilitación suelen padecer ataques de ira feroz y de pena por los años perdidos. Cuando se producen estas crisis creativas, ansiamos desesperadamente borrar nuestras huellas y salir pitando de nuestra vida, tal como está organizado ahora mismo, pero no. Hay que hacer cambios, pequeños cambios desde el sitio en el que estás. Rellena este formulario con cuidado creativo hasta que rebose y se convierta en otro formulario nuevo más grande y lo haga de manera orgánica. Patrones tempranos, un ejercicio. Aunque pocas veces damos con la conexión, muchas de nuestras pérdidas de hoy están conectadas a nuestro condicionamiento temprano. Puede que a los niños se les diga que no pueden hacer nada, o lo que es igual de dañino, que les diga que deberían poder hacer cualquier cosa con facilidad. Cualquiera de estos mensajes bloquea al receptor. Las siguientes preguntas tienen como objeto ayudar a recuperar y descifrar tus propios condicionantes. Puede que algunas no tengan aplicación en tu caso. Escribe solo sobre lo que despiertan en ti. Primero, de niña, mi padre pensaba que mi arte era eso, me hacía sentir. 2, recuerdo que una vez me dijo. 3, me sentí muy y por eso nunca lo olvidé. 4, de niño mi madre me enseñó a que soñar despierto era. 5, recuerdo que me decía que saliera de mi soñación recordándome que. 6, recuerdo que la persona que sí creía en mí era. 7, recuerdo que una vez que en. 8, me sentí y nunca lo olvidé. 9, lo que arruinó mis posibilidades de ser artista fue. 10, la lección negativa que saqué de aquello, algo que no tiene lógica, pero en lo que sigo creyendo es que no puedo y ser artista. 11, cuando era pequeña aprendí que y eran grandes pecados sobre los que tenía que estar vigilante.
12. Crecí pensando que los artistas eran gente. 13. Mi profesor que llevó a pique mi confianza fue. 14. Me dijo que. 15. Creí en este profesor porque. 16. El mentor que sí fue un modelo, pues modelo para mí fue. 17. Cuando la gente dice que tengo talento, creo que quieren. 18. El caso es que tengo la sospecha de que. 19. Sencillamente no puedo creer que. 20. Si creyera que tengo talento de verdad, entonces estaría enfadadísimo con. Y. Este cuestionario lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan hacer de una manera más cómoda. Las siguientes afirmaciones ratifican tu derecho a la práctica de tu creatividad. Selecciona 5 afirmaciones y trabaja en ellas esta semana. Soy una persona con talento. Tengo derecho a ser artista. Soy una buena persona y un buen artista. La creatividad es una bendición que acepto. Mi creatividad engrandece a los demás. Mi creatividad es apreciada. Ahora me trato a mí mismo y a mi creatividad con más cariño. Ahora me trato a mí mismo y mi creatividad con más generosidad. Ahora comparto mi creatividad de manera más abierta. Ahora acepto la esperanza. Ahora actúo de forma asertiva. Ahora acepto la rehabilitación creativa. Ahora me permito a mí mismo sanar. Ahora acepto que Dios se despliegue en mi vida. Ahora creo que Dios ama a los artistas. Tareas. Búsqueda de objetivos. Tal vez el siguiente ejercicio te resulte difícil. Déjate hacerlo de todas formas. Si se te ocurren múltiples sueños, haz el ejercicio para cada uno de ellos. El simple acto de imaginar un sueño con detalle nos ayuda a traerle la realidad. Piensa en tu búsqueda de objetivos como si fuera el boceto de un arquitecto para la vida que quieres tener. Voy a dejar ese ejercicio junto con los demás en la descripción. 2. Nueva infancia. ¿Qué podría haber sido de haber recibido la nutrición perfecta? Escribe una página de esa infancia fantasía que te dieron. ¿Podrías ahora simular que eres tus propios padres para colocarte en esa dirección? 3. Combinación de colores. Escoge un color y escribe una serie de frases rápidas describiéndote en primera persona. Soy plateado de alta tecnología y etéreo. Del color de los sueños y de los logros, del color de la media luz y de lo intermedio. Me siento sereno. O soy rojo, soy pasión, ocaso, ira, sangre, vino y rosas, ejército, lujuria, asesinato y manzanas. ¿Cuál es su color preferido? ¿Qué cosas tienes que sean de ese color? ¿Y qué tal una habitación entera? Esa es su casa y es su vida. 4. Haz una lista de 5 cosas que no tienes permiso para hacer. Matar a tu jefe, gritar en misa, salir a la calle desnuda, hacer una escena, dejar tu trabajo. Ahora haz esa cosa sobre el papel, escríbalo, dibújalo, píntalo, actúalo, haz un collage con ello. Ahora ponle música y báilalo. 5. Búsqueda de estilo. Haz una lista de 20 cosas que te gustaría hacer. Quizá las mismas 20 que apuntaste la otra vez, quizá no. Responda a estas preguntas con cada una de ellas. ¿Cuesta dinero o es gratis? ¿Cara o barata? ¿Sola con alguien relacionado con el trabajo? ¿Implica riesgo físico? ¿De ritmo rápido o lento? ¿De mente, cuerpo o espíritu? 6. Día ideal. Planifica un día perfecto en tu vida tal y como está ahora mismo organizada. Utiliza la información deducida más arriba. 7. Día ideal. Planifica un día perfecto en tu vida tal y como te gustaría que estuviera organizada. Sin distracciones, déjate ser y tener aquello que anhelas en lo más profundo. Tu entorno ideal, empleo, hogar, círculo de amigos, relación íntima, importancia de tu hora, tus sueños más optimistas. 8. Elige uno de los aspectos festivos, tu día ideal. Déjate vivirlo. Tal vez no tengas que trasladarte a Roma todavía, pero incluso en un apartamento que sigue siendo cutre, puedes tomar un capuchino casero y un croissant. Registro. Primero, ¿cuántas veces has hecho tus páginas matutinas esta semana? ¿Has estado muy tentado de abandonarlas? ¿Qué tal la experiencia? 2. ¿Has tenido tu cita con el artista esta semana? ¿Has dejado que la adicción al trabajo u otros compromisos saboteen esa práctica? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? 3. ¿Has experimentado sincronías esta semana? ¿Qué ha pasado? 4. ¿Ha habido algún otro asunto esta semana que consideres significativo para tu rehabilitación? Descríbelo. Bueno, y en resumen, Julia nos recuerda que como todo en la vida, nuestro camino creativo, nuestro camino de artista, no va a ser todo de color rosa, que van a haber momentos en los que vamos a suponer pérdidas, sean emocionales o con cosas físicas, lo cual es normal y parte del proceso,
Cuando percibimos que perdemos algo es porque o no nos convenía o hay algo mejor en camino. Entonces, digamos que tenemos que aprender a manejar de la mejor manera esos momentos en los que percibimos que perdemos algo. Porque también vamos a recibir críticas. Sin embargo, como dio el ejemplo Julia ahí, si somos principiantes es bueno que pidamos una segunda opinión. No nos quedemos con las opiniones fatales que nos da una persona, porque puede que sí, obviamente no vamos a hacer nuestros primeros trabajos y actividades perfectos, pero es normal que las primeras veces no lo hagamos perfecto. En realidad no pierde el que cae o el que se equivoca, sino el que no lo vuelve a intentar. Porque puede que esa primera vez te fue terrible, pero a tu segunda o a tu tercera o a tu cuarta te va a ir muy bien y ya lo vas a hacer como un experto y es sino que te abras a ser imperfecto, porque como te dice Julia, en realidad no importa la edad ni qué tan bueno seas en ello. Es normal que seas un principiante y vas a tener la misma edad, sea que lo intentes o no. En 6 meses vas a tener la misma edad si empiezas a seguir tu pasión o no. Ya está en tu decisión porque como también dice Julia, es muy importante que tomemos paso a paso, no necesitas hacer saltos gigantes porque luego ya nos abrumamos y terminamos renunciando a todo. Así que tomémonos las cosas con calma, tengamos en cuenta que es normal que hagamos primeros trabajos muy malos, tengamos en cuenta que es normal que nos critiquen y nos tenemos que abrir a recibir todas esas cosas con la mejor actitud. Todos los ejercicios y actividades los dejaré en la descripción en un documento como siempre. Gracias por escuchar.